Saludos familia, Pastor Hassan Viegas, aquí de Calvary Chapel en Acapulco, para seguir nuestro estudio en la serie de Romanos. Vamos a comenzar en capítulo 10 y ver todo el capítulo para ver lo que el Señor quiere enseñarnos por medio de Pablo y su carta. Entonces, con eso vamos a comenzar. Romanos capítulo 10, versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por Israel, es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Ciencia es decir conocimiento. Pablo reconoce que esta iglesia tiene un celo, están bien motivados para servir al Señor, pero les hace falta el conocimiento en cómo aplicar, cómo vivir las cosas que están aprendiendo. Y Pablo es un experto en esto. La razón que digo que es un experto es porque él era esa persona. Él tenía un celo para el Señor que era extremo, pero no según el conocimiento. Y una de las razones que puedo decir eso es porque lo vemos en Filipenses. Vamos a leer Filipenses capítulo 3, mirando que él mismo reconoce que tenía un celo, pero no conforme a la ciencia o el conocimiento. Filipenses 3, versículo 6. Aquí está hablando Pablo diciendo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo está diciendo, si alguien tenía celo para el Señor, yo. Tanto que perseguí la iglesia, es lo que está expresando. Pero el detalle es, puede tener mucho celo y estar equivocado. Mira, y esto no solo es para los judíos. No está diciendo que solo los judíos expresan ese celo, es para todos los gentiles y los judíos. Si nosotros no tenemos conocimiento, el celo hasta puede ser peligroso. Te digo por qué. Yo sé que hay gente, pastores y congregantes, gente que llega a la iglesia, que tienen un celo, no dudoso, tienen temor de Dios, pero cuando enseñan, cuando comienzan a hablar de las Escrituras, es fatal. Dicen cosas que no concuerdan con la Biblia, dicen cosas antibíblicas, dicen cosas de su propia opinión, a veces ni siquiera tocan las Escrituras. Y por eso digo que sí puede ser un gran peligro, porque podemos confiar tanto en la emoción. No, pues yo estoy ungido del Espíritu Santo. Yo creo que estamos ungidos del Espíritu Santo, pero Dios es un Dios de orden y Él nos va a llevar siempre a las Escrituras. Esa es la función del Espíritu Santo. Entonces, no vayas con ese fin, porque yo me consta, vi personas que dicen, yo no tengo que estudiar, yo tengo el Espíritu Santo. Espera, el Espíritu Santo te lleva a estudiar. El Espíritu Santo es el que revela lo que está escrito aquí en la Biblia. Entonces, si no es necesario estudiar, tengo el Espíritu Santo, es la verdad, celo sin conocimiento. Nosotros tenemos que reconocer que cada cristiano, cada creyente tiene la obra, tiene la responsabilidad de investigar las Escrituras. No podemos ser flojos, no podemos usar la excusa que, pues con el Espíritu Santo, pues no tengo que ser. No. Tenemos que hacer la obra. Mira lo que dice en 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. ¿Sabes lo que está diciendo aquí? Que el Espíritu Santo nos lleva a investigar, nos lleva a ver todo lo que dice la palabra de Dios. Es exactamente lo que está diciendo Pablo. Eso es una de las funciones que el Espíritu Santo tiene en nosotros. Entonces, aquí, de nuevo estoy repitiendo, Él nos está dando una advertencia. Ustedes ten cuidado, porque veo que tienen este celo, pero no conforme al conocimiento. Mira, vamos a ver otro versículo, 2 Timoteo capítulo 2. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15.
Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Está diciendo, haz el esfuerzo para ser una persona, un obrero que sabe cómo usar la palabra. Tenemos que aprender cómo usarla. No es nomás agarrar un versículo y inventarlo por todos lados. A veces nosotros formamos sermones, o más bien usamos la Biblia para nuestra prédica. No se debe usar la Biblia para nuestra prédica, sino debemos de predicar la Biblia, lo que está escrito, no lo que yo quiero promover. Entonces, tener un celo debe de ser conforme a la voluntad de Dios y lo que Dios quiere. Y eso no es carismático, porque algunos dicen, es que no confías en el Espíritu Santo. No, lo repito, no es decir eso, que es anti, sino van juntos. Podemos ser celosos, podemos tener, la verdad, no hay nada mal con emoción, pero siempre sujetos a lo que dice y lo que está escrito en la Biblia. Y así no caemos en error. Regresamos a Romanos. Romanos 10. Versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Qué está diciendo aquí? El celo que tienen ustedes es por las obras y no tanto por la justicia de Cristo. Es muy importante lo que está diciendo aquí. Estaban tan celosos en la ley, que la ley es buena, pero el propósito de la ley es llevarnos a Cristo. Entonces, si pierdes todo eso, si pierdes la justicia de Cristo, ¿qué te sirve lo demás? Todo nos lleva con ese fin. Entonces él está diciendo, estás en lo correcto de entender que es ley, pero estás en lo incorrecto de ignorar la justicia de Cristo Jesús. Luego dice aquí, el fin de la ley es Cristo. Esto lo estudiamos en Romanos capítulo 4, 5, 6 y 7. Pueden ir a los estudios que ya tenemos. Toda la ley era sombra de Cristo. Todo nos lleva a Cristo. Y eso es el motivo de las Escrituras, llevarnos a Él. Pero perdieron eso. A veces nosotros nomás predicamos reglas, ley, tienes que portar bien, tienes que hacer eso, tienes que hacer eso. No, lo que tienes que hacer es someterte a Cristo. Cuando estamos entregados a Cristo, créemelo, vas a querer portarte bien, vas a querer cumplir con la ley, porque la ley es buena. La ley no te salva, pero es buena. Y esto, lo que hace la ley, ya lo estudiamos, no nos lleva a la vida, nos lleva a la muerte. Es el propósito de la ley. La ley dice, mira, estas son las reglas de Dios y ustedes no las pueden cumplir. Y porque no las puedes cumplir, mereces la muerte. Pero hay buenas noticias. Cristo llegó y tomó ese castigo por nosotros. Entonces es triste enfocarnos tanto en ley y perder el propósito que es la salvación. Mira el contraste. Vamos a ver un buen contraste del Antiguo Testamento con el Nuevo, y no se contradicen, se complementan uno al otro. Vamos a ver Éxodo, capítulo 32, versículo 28. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron el pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Aquí pecaron, hicieron un becerro de oro. Cuando Moisés subió en la presencia del Señor, ellos no podían esperarlo, hacen un ídolo y hay una maldición y muere 3,000. Porque la ley era así, no puedes tener otro Dios o ídolos. Entonces la ley los llevó a la muerte. Ahora el contraste. ¿Y cuántos murieron? 3,000. Vamos a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, mirando lo que hace la gracia. Versículo 41.
Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. En el Antiguo Testamento, por la ley, 3,000 murieron. En el Nuevo Testamento, bajo la gracia, 3,000 tuvieron vida eterna. O sea, es lo que vemos. ¿Por qué tuvieron la vida eterna? Porque cumplieron con la ley. Porque Cristo murió por sus pecados y ellos pusieron su fe en Cristo, se arrepintieron de sus pecados y obtenieron salvación. Es la gran diferencia. Entonces, si sigues tú enseñando ley, solo te lleva a la muerte. Y si enseñas Cristo, te lleva a la vida eterna. Me encanta ese contraste. 3,000 mueren por ley, pero 3,000 viven de nuevo por la gracia del Señor. Regresamos a Romanos capítulo 10, versículo 5. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Entonces Pablo está diciendo, mira, como dijo Moisés, si quieres vivir con la ley, entonces tienes que cumplirlas todas. Si crees que eso te va a justificar, no puedes fallar en ninguna. La verdad, y lo que hacemos a veces, escogemos cuál ley nos gusta y cuál ley no nos gusta. No se puede hacer eso. Es todo o nada. Un ejemplo. Yo he recibido mucha crítica por mis tatuajes que yo tengo. Y ya saben, o si no lo saben, muchos citan Levítico capítulo 19. Y sí es cierto, Levítico capítulo 19 habla de los tatuajes que no se deben de hacer. En ese mismo capítulo habla también de cómo te vistes. Las telas no pueden ser diferentes. Los hombres no pueden cortar su barba, no pueden cortar la orilla de su pelo. Hay tanto que dice ahí que muchos quebran esos mandamientos, pero tatuajes no mencionan. No. Si vas a escoger uno, cumple con todo. La cosa es, ya estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley. Si alguien me quiere criticar por los tatuajes, mira, si citas Levítico 19, la verdad te estás juzgando a ti mismo. Es cierto, solo léelo y vas a ver que has quebrado 1, 2, 3, lo mínimo de esas reglas que están ahí. Y no lo digo para defender tatuajes, por favor. No es mi motivo para nada. Pero si tú me dices, Hassan, tus tatuajes se ven mal, no se costumbre en México, te pareces delincuente, ¿sabes qué? Yo prefiero que me digas eso es mucho más válido que citar Levítico 19. Me puedes decir, no, pues te ves mal. Respeto totalmente tu opinión y puede ser que tienes toda la razón. Pero no tienes razón cuando citas la ley Levítico 19, porque de seguro la estás quebrando de alguna forma y otra. Y no quiero, hay muchos estudios sobre eso, Levítico 19, los tatuajes y todo eso, no vamos a entrar en eso, pero nomás quiero ser muy claro, que aquí él está diciendo, si van a vivir de esa manera, sélo por la ley, cúmplelo todo. Es muy parecido a lo que dijo Cristo. Mira, Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 2. Porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida con que mides, os será medido. Si quieres aplicar la ley a todos, tú mismo vas a ser juzgado por esa misma ley. Entonces lo que andas haciendo es te estás condenando, te estás obligando a cumplir con toda la ley, y es una carga que no vas a poder lograr. La ley nos mata, nos enseña que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Regresamos, Romanos 10, versículo 6. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo.
¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Está diciendo esto. Uno no tiene que subir al cielo para obtener la salvación o bajarse hasta el infierno dándose latigazos. Soy malísimo, malísimo. Cristo ya lo hizo, es lo que está diciendo. Tú no tienes que hacer estas cosas cuando Cristo lo hizo. Cristo subió y Cristo bajó. O sea, por bajarse, o sea, ser humilde, recibir el castigo, ser crucificado, y luego por eso pudo subir. Entonces no es algo que tú puedes obtener con tus propios esfuerzos. Cristo ya lo hizo, es lo que está diciendo aquí. Y ahora es por la fe que se proclama, y está muy cerca de cada quien lo que está diciendo. O sea, Pablo está diciendo, y esto lo que te estoy diciendo no es imposible para obtener. Salvación no es imposible. La verdad, tristemente, nosotros lo complicamos. A veces nosotros hacemos el evangelio más difícil de lo que es. Ellos pensaron que la salvación no era, aquí en Romanos, y especialmente con los judíos, pensaron que la salvación no era tan accesible, que no era algo muy fácil. Y sabemos que tenían esta mentalidad porque lo que dicen en Mateo, mira Mateo, capítulo 19. Mateo 19, mirando la mente de estos seguidores de Cristo Jesús, de sus discípulos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Primeramente, Dios no está diciendo que un rico no puede ser salvo. Está diciendo que es más difícil porque su confianza es en sus riquezas. Pero el punto aquí es que ellos dicen, si un rico no puede ser salvo, ¿qué esperanza hay por nosotros pobres? Porque ellos pensaban esto. Si eres rico, es porque tienes la bendición de Dios. Si eres pobre, es porque tienes la maldición de Dios. Entonces, si eres rico y no puedes entrar, pues ¿qué onda con nosotros que somos pobres? Esa era la mentalidad. Era algo que tú podías ganar, un esfuerzo que tienes que hacer para recibir la salvación. Y aquí Pablo en Romanos está diciendo, no es así. Está mucho más cerca de lo que te imaginas. Regresamos, versículo 9. Romanos 10, versículo 9. Que si confesarás con tu boca que Jesús es Señor y creerás en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creeré, no será avergonzado. Lo imposible se hizo posible por medio de la fe. Muy claro. De nuevo, Pablo pone énfasis en la salvación por fe y no por obras. Y en ese mismo versículo que estamos leyendo en Mateo, dice, salvación, hablando de Cristo, es imposible. Pero con Dios es posible. Está diciendo, o sea, si tú quieres obtenerlo, no lo vas a poder ganar con tus obras. Pero con Dios es muy posible. Ahora, algunos usan este versículo para guiar a la gente en la oración de salvación. La pregunta es esta, ¿es bíblico eso? ¿Se debe de ser? ¿No se debe de ser? Yo digo sí y no. ¿Cómo? Sí es cierto que al momento que pones tu fe en Cristo y confiesas tus pecados, eres salvo. Totalmente, aquí lo que está diciendo es cierto. O sea, no se puede negar eso. Pero no es cierto pensar que repetir ciertas palabras te garantiza salvación. O sea, no es algo mágico que nomás dices algo
y ahora lo tienes. No, tienes que creer. Entonces no estoy en contra de esa oración. Hasta yo voy a orar por ustedes. Si quieren orar para recibir al Señor, vamos a orar, pero no vayas a pensar que son esas palabras mágicas que te da salvación. No, es tu arrepentimiento y tu confianza en Cristo que te da salvación. Y por eso digo que sí y no. Entonces no vamos a caer en lo que algunos andaban haciendo por repetir muchas palabras. Piensan que estaban bien con Dios, cuando la verdad hasta él mismo dijo: eso no es nada, puedes repetir muchas palabras, pero si no tienes fe, si no estás arrepentido, no te sirve para nada. Entonces no hay nada en contra de guiar gente en la oración de salvación, pero sí es necesario poner el énfasis que se tienen que arrepentir, que tienen que entregar su vida al Señor. Entonces yo creo que si la haces de esa forma, entonces va a tener un súper buen resultado y podemos confiar que el Señor va a hacer su obra en esa persona. Versículo 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocará el nombre del Señor será salvo. Me encanta. No importa quién eres, judío, griego, todos tenemos acceso mediante la fe. De nuevo, es el hombre que impide. Es el hombre que dice: mira, tú tienes que cumplir con esto para tener salvación. Cualquiera lo puede obtener. Lo puedes obtener en este momento, reconociendo que eres un pecador necesitado de un Salvador y poner tu fe en Él. No importa quién eres, en qué camino, lo peor de este mundo, lo más vil, Dios puede perdonar fácil. Y lo hace. Ya pagó el precio, pero tenemos que aceptarlo. Versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces está diciendo, de esas buenas noticias, ¿qué sirve si nadie escucha? ¿Y cómo van a escuchar si nadie lo predica? ¿Y cómo van a predicar si nadie los envía? Bueno, tenemos que entender, Cristo ya nos envió. No tienes que ser un pastor, no tienes que tener un título, no tienes que haber estudiado teología, el seminario, lo que sea. No. La Escritura es la autoridad y Cristo nos envió a predicar este mensaje. Entonces tú ya estás preparado con el simple mensaje de la cruz. No tienes que dar todo un curso de teología, apologética. Es Cristo, su muerte y Él resucitado. Es muy fácil, pero todos tenemos esa responsabilidad. Tenemos que quebrar la rutina en nuestra vida, porque a veces es nomás llegar, escuchar la prédica, vamos a casa y seguimos como antes. Bueno, como antes de la vida anterior, antes de Cristo. Pero a veces no evangelizamos. A veces no salimos fuera de la pared de la iglesia. La iglesia no es un edificio, es la gente. Y a veces se queda en un edificio. Y no debe de ser así. Gracias a Dios por el culto que tenemos entre familia, que bueno, es necesario. Pero la iglesia tiene que salir de esas paredes. Todos, cada uno de ustedes escuchando esto, tienes la responsabilidad de ir y predicar. Y eso significa que tienes que quebrar la rutina y buscar formas en cómo ir y evangelizar y hablar con la gente. Y yo sé que a veces tenemos el temor. Pablo tenía temor. En 1 Corintios lo habla. Dice, ¿se recuerdan cómo llegué con temor y temblor? Estaba asustado de gente. Es lo que dice en 1 Corintios. Timoteo también tenía temor. Pero eso no impidió la obra de Dios. Todavía siguen adelante. No dejes que eso sea una excusa para no evangelizar. Confía en el Señor, confía en el poder del Evangelio. Seguimos. Versículo 16. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues ahí Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? No todos van a recibir el mensaje.
En particular aquí está hablando, los judíos fueron los que lo rechazaron, no todos, pero muchos. Pero eso ya es obra de Dios. No te preocupes cuántos se han convertido. Eso no te pertenece. Eso no es tuyo. El Espíritu Santo se convierte. No yo, no tú, no el pastor, no ninguna persona. Lo que a nosotros nuestra responsabilidad es nomás dar el mensaje. A veces pensamos, ay, es que no llegan al Señor, tal vez soy un fracaso. No. Ser fiel al Evangelio, ya tienes éxito. Ya cumpliste. Y la verdad es no que buscamos éxito, buscamos ser fieles. Esa es la verdad. Y luego que alguien se convierte, eso es obra de Dios. Eso como que te quita una carga. Entonces yo no tengo que convencerlos, yo no tengo que estar atrás de ellos todos los días hablándoles. No, tienes que nomás evangelizar y expresar esa fe por tu vida, tu conducta, tu testimonio. Y obviamente no estoy diciendo que lo entregas y ya los dejas. No, sería bueno ir y animarlos, exhortarlos, pero confiar que esto es obra del Señor. Y no todos lo van a recibir, pero eso ya no depende de ti. Eso ya es el corazón de esa persona. Versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído antes bien? Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. Isaías dice, resueltamente fui hallada de los que no me buscaban, y manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Este mensaje salió por todo Israel, pero no todos lo recibieron. Entonces aquí lo que está diciendo es, entregué este mensaje a los gentiles para provocar a los judíos. Los que no eran mi pueblo, los hice mi pueblo. Él quiere usarte para provocar, para enseñar la gracia del Señor. Y no solo a los judíos, pero al mundo, que el mundo pueda ver y decir, wow, ¿cómo es que esta persona tiene paz, que anda luchando en tales áreas en su vida, pero tiene paz y tiene gozo? Mira, la verdad es que no siempre vamos a tener felicidad, es diferente, el gozo y felicidad es diferente. Felicidad es temporal, el gozo es algo que siempre tiene una persona cuando tiene su fe en Cristo, porque sabes que todo va a funcionar por el bien. Pero que uses ese gozo para provocar a los demás, que vean el cambio en nosotros. Entonces Él quiere glorificarse por medio de nosotros. Ahorita es nuestro tiempo. Hay que aprovechar de cada momento, hay que buscar oportunidades, hay que orar, Señor, dame esas citas divinas para poder hablar con mi jefe, con los empleados, con mi vecino, con mi familia, y que el Espíritu Santo nos guíe en eso. Y siempre enseñando que salvación es por Cristo y no la ley. La ley es buena, pero no salva. Entonces, para concluir, salvación depende en poner tu fe en Cristo. Y cuando tienes tu fe en Cristo, la otra cosa es investigar su palabra. Investigar, o sea, regresando al principio, tener celo, pero con conocimiento, conforme a la ciencia. Esos dos juntos se ve muy hermoso. Y tú tienes esa responsabilidad de investigar las Escrituras. No piensas que eso ya nomás le toca al pastor. Sí, él te va a enseñar, yo también voy a hacer todo para enseñar la palabra del Señor, pero tú tienes que hacer el esfuerzo también de investigar qué es lo que dice la palabra para que nadie te engañe. Ya después de también haber estudiado, entregado a la palabra, ahora puedes predicar con confianza porque tú sabes, estás convencido lo que dice las Escrituras. Amén. Espero que esto fue una gran bendición para ustedes. Vamos a seguir Romanos capítulo 11 para el próximo. Hasta luego, familia.